La relación entre el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles es un tema que merece nuestra atención. Te invito a profundizar en algunos aspectos que considero los más importantes, tanto en sus coincidencias como en sus diferencias. Con estas dos obras, el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, sucede un fenómeno muy interesante. Si bien tienen muchas similitudes que nos invitan a pensar que son dos partes de una misma obra, los especialistas proponen replantear esta forma de verlos con unos aspectos que presentaré a continuación. La crítica interna de ambas obras confirman que estamos frente a dos obras que tienen un mismo autor. Es más, ambas tienen como destinatario explícito a Teófilo. Basta leer Lucas 1:4 y Hechos 1:1-2 para comprobarlo. Podríamos pensar que tanto el Evangelio como los Hechos son una misma obra en dos partes. Esta idea de unir estas dos obras como si de una sola se tratara ha sido muy difundida y justificada, porque el final del Evangelio de Lucas se relaciona con el inicio de los Hechos. Si el autor es el mismo, el destinatario es el mismo, y una obra termina donde inicia la otra, entonces es normal pensar que las dos obras forman parte de un mismo libro, como si de dos partes o de dos capítulos se tratara. Otro elemento que sostiene esta idea es la crítica interna, que significa que ambas obras comparten un mismo vocabulario y que abordan temas similares desde un punto de vista teológico. Pero, a pesar de estas similitudes, los especialistas nos indican que esto no significa que pertenezcan a una misma obra, o que el Evangelio sea la primera parte y los Hechos de los Apóstoles la segunda parte, como si de una misma unidad literaria se tratara. Este aspecto es muy importante entenderlo, porque podemos tener una visión simplista del Evangelio y de los Hechos. A pesar de las similitudes presentadas, lo que hace diferente el Evangelio de los Hechos es la unidad literaria. Por lo tanto, esta diferencia no aprueba que pensemos que ambos forman una misma obra literaria. Al hablar de las diferencias, el primer elemento que salta a la vista es que el Evangelio de Lucas sigue el modelo de las biografías helenísticas. El libro de los Hechos no entra en esta categoría y por lo tanto pertenece a otro género literario. La obra de los Hechos de los Apóstoles presenta un género literario conocido en el mundo griego como un tipo de monografía histórica, en la cual presenta acciones de varios personajes. En el Evangelio de Lucas no tenemos muchos personajes y acciones, sino que por ser considerada una biografía, presenta a un personaje principal, al protagonista, su vida, las etapas, sus acciones, su inicio y fin. Al hablar de género literario, vemos que a pesar de que el Evangelio de Lucas y los Hechos presentan un mismo autor, la unidad literaria es independiente, porque no comparten el mismo género literario. Si bien existe una relación entre el Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles, no podemos sostener a nivel académico que uno sea la primera parte del otro o que constituyan una misma obra. Si bien el autor del Evangelio y de los Hechos es el mismo y quiso relacionar ambas obras, no deben considerarse obras iguales porque tienen un género literario distinto. Otra cosa fuera si los Hechos de los Apóstoles tuvieran un estilo de biografía como el Evangelio. Ahora bien, en un panorama más amplio, el Evangelio cuenta elementos de la vida de Jesús antes de la Pascua y los Hechos de los Apóstoles posterior a la Pascua. Si en algo tienen unidad literaria estas dos obras, es en un carácter general, porque están contando de modo diverso la acción del reino de Dios. El Evangelio cuenta la enseñanza de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, y los Hechos cuentan las acciones de sus discípulos. En ese nivel general, prepascual y pospascual, podemos decir que sí se relacionan las dos obras, pero a nivel de unidad literaria, cada obra reclama independencia de la otra. Por lo tanto, cada obra merece ser estudiada y leída, sabiendo que su autor es el mismo. El vocabulario y los temas teológicos son similares, pero el género literario es diferente. Espero que esta información te ayude progresivamente para ir profundizando en el estudio bíblico del Evangelio según San Lucas.
Es cierto que el vocabulario puede parecer técnico, pero poco a poco y progresivamente esta información breve irá formando una buena base sólida sobre la cual cimentar la fe, nuestra fe. Espero que te sea de utilidad esta información. Hasta pronto.